y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hombre Consciente. Tras una semana de ausencia, volvemos a la carga con un tema más potente que nunca. Y es un tema que he estado rozando en varios episodios, concretamente en el episodio número 7 de sexualidad masculina, pero que digamos que lo traté de manera un poco superficial. Y sin embargo, hoy me gustaría tratarlo mucho más en profundidad porque considero que es un tema muy importante que está afectando a muchísimos hombres, que hay mucho desconocimiento y que con unas simples prácticas podríamos conseguir, mm, digamos que mejorar nuestra relación con este aspecto. Y ese tema que vamos a tratar hoy es el porno y la masturbación en el hombre. Como siempre, me gustaría empezar con una reflexión personal en base a mi propia experiencia. Es algo que a mí me gusta hacer para que entiendas que todos estos temas que te traigo no los hago desde una superioridad moral de yo soy mejor que tú, yo soy mejor que todos los hombres y vosotros, resto de mortales, lo estáis haciendo todo mal y tenéis que aprender cómo hacerlo, sino que yo soy un hombre más como cualquiera de vosotros, he cometido y cometo continuamente los mismos errores, me equivoco, mejoro, trato de volver a hacer las cosas un poquito mejor y vuelvo a equivocarme y trato otra vez de poner en práctica las herramientas que voy aprendiendo para seguir trabajando en esos aspectos que me pueden resultar un poco más complicados. Entonces, respecto al tema del porno y la masturbación, en el episodio 7, como ya te comentaba, de sexualidad masculina, te hablé lo que era para mí o lo que había sido para mí mi relación con el porno. Y eso es algo que yo ya entré en contacto con ello cuando era bastante joven, no recuerdo cuántos años tendría, quizás 12, 14 años, y era pues por material que había encontrado en mi propia casa de mi padre, revistas, películas. Yo no sabía muy bien qué era, pero entre las conversaciones que escuchaba de mis compañeros de colegio, ahí en aquella época no teníamos móviles, no teníamos internet, con lo cual no podíamos acceder a ese tipo de material y de contenido de manera tan fácil. Pero sí, existían las revistas, existían las películas y entre lo que me comentaban los compañeros, algún compañero de colegio que trajera una revista y encontrar yo de manera totalmente sorprendente en mi casa todo ese material, yo creo que para un niño que está empezando a entender su propia sexualidad fue muy potente, fue muy impactante y es un contenido que nos remueve química y emocionalmente por completo. Y para mí ver esas imágenes del porno me generaban una adicción y un impacto emocional muy fuerte. Entonces, cuando somos jóvenes, cuando somos pequeños y entramos en contacto con este material, ya sea los de esa generación como los de esta generación a través del móvil, digamos que nos atrae muchísimo, pero al mismo tiempo tiene muchos impactos en todas las esferas que vamos a ir repasando en el episodio de hoy, pero sobre todo quedarme con que yo mismo he estado ahí durante muchos años, he estado apoyándome en el porno como herramienta sexual de liberación emocional, de liberación de mi propia ansiedad y de mis frustraciones. Y ha sido recientemente, hace poquito tiempo, que he empezado a entender el impacto que estaba teniendo en mí y he intentado ir aplicando ciertas herramientas que iba aprendiendo paralelamente para poder gestionar esta herramienta mejor y tener una vida un poco más sana y equilibrada en todos los aspectos. Así que, una vez compartida mi propia experiencia personal, poniéndome a tu mismo nivel, que es yo he estado ahí, yo estoy ahí y de vez en cuando tengo esa sensación, esas ganas, esa como necesidad de volver ahí, pero es ahí cuando utilizo esas prácticas que te voy a repasar hoy. También me gustaría darte un poco de contexto histórico y cultural. Hoy en día existe un movimiento
que probablemente hayas oído hablar, que se llama el movimiento NoFap. Se supone que viene de Estados Unidos. NoFap en castellano no quiere decir absolutamente nada. El no creo que lo tenemos claro, pero el fap, pues quizás muchas personas piensen que son las siglas de varias palabras que tratan de resumir lo que es el porno y la masturbación. Y en realidad, por lo que yo he ido averiguando, el fap realmente no quiere decir nada. El fap está relacionado con el sonido que hace nuestro miembro a la hora de masturbarse. Entonces, NoFap sería como no masturbarse directamente. Entonces, ¿de qué se trata este movimiento de NoFap que está tan de moda, que encontrarás muchos vídeos en internet, mucho contenido al respecto y sobre todo en los jóvenes? Se basa en 3 principios que es no porno, no masturbación y no eyaculación. Y la idea de este movimiento es poner un objetivo temporal, que suele ser 90 días. Entonces, durante esos 90 días no ves porno, no te masturbas y no eyaculas. Y aquí es donde vamos a tratar de revisar esta idea, puesto que lo que se vende en las redes sobre este movimiento puede llegar a ser un poquito poco real o mal entendido. Y lo que me gustaría aquí hacer es desmontar ciertos mitos, y estos mitos serían 3. En primer lugar, si tú realizas este acto de durante 90 días ser capaz de no masturbarte, de no ver porno, de no eyacular, lo que se te promete es como que vas a emitir una atracción magnética hacia las mujeres, que las mujeres te van a ver, te van a sentir y se van a sentir especialmente atraídas por ese alto nivel de testosterona que tienes y que estás emitiendo a la atmósfera, y entonces eso va a cambiar tu relación con tu entorno, con las mujeres, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Y esto no es real, como podéis imaginar, no es algo que sucede de manera mágica, pero lo que sí puede ser real es que cuando tú no dedicas esa energía a esa masturbación, a ese ver porno, digamos que puedes realizar un cambio conductual. Centras tu atención en otro tipo de actividades, en tus hábitos, en tus proyectos. Digamos que mantienes también una cierta confianza en ti mismo, porque más adelante veremos qué es lo que se produce cuando hay una masturbación que viene del porno, ¿no? Y cómo eso afecta a nuestra seguridad. Entonces, no, esto no es mágico, no es que tú empiezas a emitir olores que esas mujeres van a sentir y que otros hombres también van a identificar y que por ello te van a respetar más. No, eso no se produce. Simplemente tú mismo dejas de malgastar esa energía en cosas que después te hacen sentir mal, te hacen sentir menos orgulloso de ti mismo, te hacen sentir más culpa, etcétera. Entonces, primera idea desmentida, no va a ocurrir de manera mágica que después de 90 días vas a ver que todo tu entorno cambia y todo el mundo se siente atraído por ti. El segundo punto es que a la hora de no masturbarte, de no eyacular y de no ver porno, durante esos 90 días se produce un increíble aumento de tu testosterona. Y lo que dice la ciencia es que realmente ese aumento de testosterona sí se produce cuando no hay esa eyaculación, pero ese pico máximo se produce a los 7 días. A partir de esos 7 días se mantiene un nivel estable, y por mucho que te mantengas hasta los 90 días, no te va a salir la testosterona por las orejas, te vas a convertir en un superhombre mucho más enfocado, mucho más atractivo para las mujeres, que rinde muchísimo más en el gimnasio. No, eso no se produce. Entonces eso se va a producir hasta los 7 días, y a partir de entonces, nivel estable. Por lo tanto, eso de no eyacular nunca no tiene ningún sentido. De hecho, lo que suele recomendarse es que se produzca cada X tiempo, un poco a nivel de la próstata, porque sí que la próstata va a necesitar ir renovando ese material, aunque también si lees estudios científicos te das cuenta que el cuerpo es capaz de reabsorber cuando no eyaculas, pero sí que viene bien por limpiar ciertos elementos de, tu, de tus fluidos corporales, un poco para renovar.
¿vale? Entonces, cada X tiempo, y eso luego os daré una recomendación bibliográfica donde podéis tener más información sobre cuál es el número de días adecuado según qué edad para poder eyacular. En ese libro vais a tener muchísima más información. Entonces, de nuevo, volvemos a desmentir, no por estar 90 días sin eyacular o masturbarte vas a llegar a un pico de testosterona superior al del resto de hombres de tu entorno. No es cierto. El tercer mito que, digamos, que promueve este movimiento es que si tú no te masturbas, si tú no eyaculas, si tú no ves porno, vas a ser ese hombre exitoso económica, financieramente, socialmente, vas a tener éxito a nivel laboral, las mujeres se van a pelear por ti. De nuevo, esto no es algo que vaya a suceder de manera mágica por dejar de masturbarte. Lo que se produce es algo mucho más natural. Esa persona que está en casa, que se deja llevar de manera impulsiva por ese porno, que siente esa dependencia, esa necesidad por ver porno cada vez más, de eyacularse, que actúa sin ningún tipo de disciplina ni control, sino que se deja llevar por esa adicción, pues lógicamente va a ser una persona que le va a costar mucho más ser disciplinada con su proyecto, ser disciplinada con sus hábitos, entrenar, comer bien, dedicarse a un proyecto que le guste, dedicar las horas que sean necesarias, salir fuera, tener también el coraje y la fuerza para hablarle a otras mujeres, para relacionarse, para hacer actividades que le cuesten. Lógicamente, esa persona mucho más enganchada por el porno y por ese tipo de adicciones, le van a faltar esas cualidades para ser ese tipo de persona que va a ser atractiva y exitosa en todos los campos. Pero no se produce porque esa persona esté mm, masturbándose o eyaculando o porque deje de hacerlo durante 90 días, sino por cambiar lo que son sus hábitos de vida y por mejorar esa capacidad de disciplina que es tan importante en el hombre. Así que, sobre todo sobre este tema del NoFap, desmentir esos 3 puntos no es algo mágico. Si lo estáis haciendo esperando tener un resultado al cabo de esos 90 días, no tiene ningún sentido, pero sí que tiene mucho más sentido que profundicemos y que entendamos qué es lo que nos puede proporcionar y qué es lo que nos está afectando el tema del porno y la masturbación. Y aquí también te quería explicar un tema importante y es ya sabéis, este proyecto se llama Hombre Consciente. Una de las claves para mí más importantes es aplicar la conciencia. Y aquí me gustaría parar un momentito y, como siempre, recordarte que si te está gustando el contenido de hoy, si te está gustando el vídeo, que por favor me dejes un like, que le des también a suscribirte en el podcast, en el canal, porque me ayudas a llegar a muchos más hombres, y que si lo que te voy a traer y lo que te estoy trayendo a día de hoy te sugiere ciertas ideas, si quieres compartir tu experiencia, que por favor nos dejes un comentario que también nos ayuda a generar mucho más debate. Así que voy a continuar. Te estaba hablando de la consciencia, de lo importante que es aplicar la consciencia. Entonces, en este punto que te estoy hablando sobre la masturbación y sobre el porno, lo que te preguntaría es, ¿cómo es tu relación con la masturbación y con el porno? Y que seas muy honesto contigo mismo. ¿Sientes que tienes una adicción, tanto al porno como a la masturbación, que está asociada una cosa a la otra? Es decir, cada vez que piensas en masturbación tiene que ser con porno, tienes que ponerte algún vídeo para poder hacerlo. ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque, de nuevo, te voy a ir a mi experiencia personal para abrirme y para que entiendas cómo ha sido mi historia y que también puedas asociar cómo es la tuya. En mi caso, muchas veces esta masturbación y este ver porno estaba relacionado con días de ansiedad, de estrés, de mucho cansancio. Me pasaba también días que yo llegaba muy cansado, había dormido poco, había trabajado mucho y llegaba a casa, tenía como muchas emociones, muchas sensaciones extrañas que no era capaz de gestionar y sentía que lo que necesitaba era liberar. Y la única herramienta disponible que yo tenía era la masturbación. Y como tampoco yo sabía cómo relacionarme mejor con esa masturbación, sino que conocía el sistema de ver un vídeo de porno, excitación, pico alto de dopamina y eyaculación y después relajación, pues es tan fácil ese ciclo que caemos en él, que caigo en él y al final
es un sistema que estamos desarrollando continuamente. El problema, y aquí te voy a ir compartiendo un poco los problemas que tiene todo esto, es que, como se estaba diciendo, el ver porno lo que hace es darte un chute de dopamina muy, muy alto. Pero el problema de lo que le pasa al cerebro con la dopamina es que a medida que tú le das chutes de dopamina, el cerebro se va acostumbrando y cada vez va necesitando un chute mayor para producir el mismo efecto. En este caso, para producir una excitación. Entonces, lo que nos pasa con el porno es que tú empiezas viendo vídeos un poco más normales y cada vez el cerebro te va pidiendo más y más impacto, cosas que le llamen más la atención, vídeos más raros, vídeos más potentes, vídeos más extremos, más impactantes, porque lo que habías visto al principio ya no te genera esa misma sensación. Entonces tú entras al porno buscando esa excitación para llegar a esa eyaculación, pero cada vez te cuesta mucho más llegar a esa excitación, con lo cual tienes que buscar más y más y más vídeos extraños. Lo cual luego al final, cuando se produce esa eyaculación, te hace sentir mal, porque terminas viendo vídeos que tú mismo te preguntas, ¿cómo leches estaba yo viendo esto? ¿Cómo me puede gustar ver esto? Pero es algo totalmente irracional, es algo más físico. Y eso te hace sentir culpable, te hace sentir mal, te hace sentir vergüenza contigo mismo. Y eso está relacionado con lo que te estaba explicando antes, con ese hombre que no va con esa seguridad de afuera, va con culpa, porque se acaba de masturbar con cosas que realmente no le hacen sentir orgulloso de sí mismo. Entonces, fíjate el impacto emocional y el impacto racional que esto está teniendo en ti mismo. Entonces, seguimos un poco por esa línea. Este hombre cada vez va a necesitar mayor impacto de dopamina, pero claro, cuando este hombre vaya a tener un contacto sexual con una mujer, está acostumbrado a impactos tan potentes, a ver a mujeres tan espectaculares en escenas tan exageradamente excitantes, que cuando afronta esa relación física real, sexual, le parece muy poco, no le llega a excitar de esa manera. Y de esta forma también suele producirse disfunción eréctil, es decir, que para poder llegar a esa erección necesitas estímulos muy potentes y a lo mejor una relación sexual real va a ir un poquito más lento, los estímulos van a ser menos potentes, con lo cual ese hombre no entiende por qué, pero le cuesta mucho tener esa erección. Y todo sucede porque a nivel cerebral ha acostumbrado a su cerebro a tener esos chutes de dopamina tan potentes. Y al final ese hombre lo que termina dándose cuenta es lo que realmente me gusta es el porno, porque eso es lo que me produce esa excitación y luego la eyaculación. Entonces cada vez pierde más interés de relacionarse con mujeres. Además, con toda la dificultad que se encuentra hoy mismo de salir ahí fuera, de recibir rechazos, de que la mujer, pues, pueda ser difícil el conseguir el teléfono de esa mujer, el quedar con ella, toda esa frustración que puede venir en el tema de las relaciones de pareja. Al final ese hombre dice: "¿Para qué? Si yo estoy en casa y lo que me produce realmente la excitación y la eyaculación es esto, lo tengo gratis, lo tengo a mi alcance y tengo todo lo que quiera". Entonces, esto es muy peligroso, porque al final lo que está produciendo es hombres que van a estar mucho más retraídos, que van a preferir estar en su casa y que van a querer cada vez menos relacionarse con las mujeres, porque es algo que la inversión no les resulta rentable, la inversión de tiempo y energía no les resulta rentable, tienen algo mucho más asequible en casa. Esto es algo muy complejo. Y lo que sí que volviendo un poco al tema de la consciencia y cuál es tu situación actual, te animaría a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres saber si realmente tienes adicción hacia el porno, hacia la masturbación, mi pregunta sería, ¿eres capaz de estar un día, 2 días, 3 días sin acceder a ese porno o a esa masturbación? Y un ejemplo muy sencillo relacionado con eso sería el café. Hay mucha gente que dice: "No, no, yo no tengo adicción al café, a mí me gusta, tomo café, pero cuando no quiero tomarlo, pues no lo tomo y no pasa nada". Pero luego a lo mejor pasan 24 horas sin tomar un café y notan que tienen dolor de cabeza, que tienen ansiedad, que se sienten muy cansados y al final terminan tomando esa taza de café. Y es entonces cuando se dan cuenta de que sí tienen esa necesidad, sí tienen esa adicción. Entonces,
aquí te plantearía la misma situación. ¿Eres capaz de estar 24, 48, 72 horas sin ver porno y sin masturbarte? Si eres capaz, enhorabuena, no tienes una adicción y la cuestión sería cómo te relacionas con ello. Si ves que no puedes, e incluso esas situaciones que te empujan, pues a lo mejor has salido de noche, has salido de fiesta, te has relacionado con mujeres, no has triunfado, entre comillas, con ninguna, no has ligado con ninguna chica, te vas frustrado a casa y la reacción habitual es voy, enciendo el ordenador o pongo el móvil, veo porno, me masturbo y me relajo. Entonces, ¿qué pasaría en esa situación? ¿Serías capaz de llegar a casa después de esa noche, de haberte relacionado, de no haber conseguido ligar, entre comillas, con ninguna chica y no masturbarte? Porque si no eres capaz de hacerlo, entonces sí, hay un problema. ¿Y todo esto por qué te lo digo? Para que reconozcamos cuál es nuestra situación actual, para que seamos conscientes de si realmente tenemos un problema o no. Vale, y lo que me gustaría también traerte en este punto es de qué manera nos está afectando el porno. Y es que, como bien sabes, cuando uno ve porno, lo que vemos son unos ejemplos, unos roles masculinos y femeninos muy extremos. Pues ves al hombre con un físico imponente, con un tamaño del pene descomunal, con una capacidad de duración tremenda, con un poder y una potencia espectaculares, y esos son los estándares que fijamos para nosotros mismos. Ese es el nivel que nosotros pensamos que es lo que se espera de un hombre, y probablemente a nivel de la mujer también. Una mujer que ve porno, pues cuando va a una relación sexual entiende que los hombres tienen que ser así, tienen que ser como ese actor porno. Y lo mismo al revés. Cuando ese hombre está viendo porno y ve a esa actriz de un físico despampanante, con unos pechos tremendos, súper delgada, súper guapa, totalmente dedicada a él, que lo que hace es estar para el hombre, ser sumisa y dejarse hacer absolutamente todo lo que el hombre le pida, pues esos son los estándares que marcamos. Y cuando vamos a la relación sexual, entendemos que la relación sexual es así, es A, B y C. Es decir, hay este primer paso, que es el que vemos, este segundo paso y este tercer paso. Y eso es lo que aplicamos. Y el problema es que eso lo que nos lleva es a la mente. Cada vez que tenemos una relación sexual, lo que vamos es otra vez es cuál es el patrón que nosotros conocemos. Tengo que hacer esto, tengo que excitar a la mujer, después ella me tiene que excitar a mí, yo luego tengo que penetrarla lo más fuerte y rápido que pueda, porque si no, no tengo la misma potencia que esos actores porno. Tengo que durar un mínimo de X y todo lo que no cumpla esos estándares es un fracaso o es una decepción. Y ahí vienen un montón de situaciones donde muchos hombres que no pueden cumplir esos estándares porque son casi imposibles de cumplir, no lo pueden expresar a esa mujer, pues porque les da vergüenza, porque reconocerían que no son lo suficientemente hombres, y llevan esa propia culpa, esa vergüenza o esa decepción por dentro. Y eso cada vez les produce más problemas. Y eso también, de nuevo, puede llevar a problemas de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, porque el hombre ya está afrontando esa relación sexual con miedo, con voy a ser capaz de durar, voy a tener una erección lo suficientemente grande, le va a parecer adecuado el tamaño de mi pene, le va a parecer bien como yo lo estoy haciendo. Tú imagínate la cantidad de cosas que hay en la cabeza de este hombre que ya vienen predeterminadas por ese porno, que es el que ha sido su profesor de sexualidad masculina. Tú fíjate qué referentes más distorsionados. Ahí es donde tenemos el problema y ahí es donde es tan importante empezar a eliminar esos estándares para que tu cerebro deje de tener esas ideas, empiece a relajarse, empiece a ser capaz de disfrutar de situaciones normales y reales y se permita ser uno mismo sin tener que cumplir los estándares de otros. Y aquí es donde me gustaría irte con qué es lo que yo me gustaría proponerte. Vale, y aquí viene entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo te puedo aportar para que puedas hacer esta transición? Es decir, si no puedo utilizar el porno y la masturbación de manera impulsiva o compulsiva, ¿qué es lo que puedo hacer? Y lo que me gustaría proponerte es que empieces a descubrirte a ti mismo. Ya lo comenté en el episodio 7 de sexualidad masculina, pero ¿cómo sería pensar en esa masturbación, pero de otra forma? Es decir, ¿cuántas veces
te has reservado un tiempo para ti, has entrado en tu habitación, has generado un entorno y un espacio agradable, digamos con una luz adecuada, con un poquito de música que te guste, quizás con unas velas, con algo de algún tipo de olor que te pueda gustar, porque este tipo de prácticas las asociamos a cuando vamos a tener sexo con una mujer. De hecho, suele ser algo que suelen hacer las mujeres, tener en cuenta estos detallitos, ¿no? Pero ¿qué tal si tienes en cuenta todos estos detallitos para ti, para cuidarte a ti mismo? Entonces, en ese entorno mucho más agradable te reservas un tiempo, ya no es de manera impulsiva, hacerlo de manera rápida para liberar esa ansiedad o ese estrés, poder eyacular y quedarte relajado y descansado, sino tomarte un tiempo para darte ese espacio para ti, para tocarte, para conocerte, para descubrir qué zonas te resultan especialmente erógenas a ti. Puede ser sencillamente una caricia en el brazo y que empieces a sentirlo. Todo eso te va a devolver a la presencia. En lugar de estar en la mente y de tener esos estímulos tan impactantes del porno, se trata de volver otra vez al cuerpo y de sentir qué cosas me gustan, qué cosas me resultan agradables, poder disfrutarlo sin prisa, con calma, conocerte, tocarte, tú cuidarte un poquito y sin prisa, el poder también decidir si después de ese ratito que voy a pasar conmigo mismo, tocándome, conociéndome, ¿quiero eyacular o prefiero no hacerlo hoy? Porque también se trata de disociar el masturbarse con eyacular. Tú te puedes masturbar un día, puedes tocarte, puedes darte caricias y no eyacular, lo cual, a la hora también de tener relaciones sexuales, te va a ayudar mucho, porque muchas veces los hombres asociamos tener una relación sexual con una eyaculación, y si no se produce la eyaculación, entonces ha habido un problema. Y eso nos genera también mucha presión, mucha tensión de cuándo tengo que eyacular, tengo que generarle un orgasmo a la pareja, pero si eliminas la presión del orgasmo, de si tiene que suceder o no, y eres capaz de estar presente en lo que estás haciendo, como estás haciendo en ese momento en el que te estás dando placer a ti mismo, sin saber si vas a acabar en eyaculación o no. Sencillamente disfrutar del proceso. Y si al final te apetece acabar de una forma, maravilloso. Y si te apetece dejarlo ahí, maravilloso también. Y cuando eso lo traslades a las relaciones sexuales, la situación cambia totalmente, porque esa mujer ya no va a sentir la presión de que estás buscando su orgasmo o ella buscar el tuyo. Estáis sencillamente conociéndoos, disfrutando, pasando ese momento de presencia entre ambos. Y te aseguro que eso cambia totalmente la película. Así que este es el contenido que te quería traer hoy, haciendo un poco el resumen de lo que te he estado hablando. Te he estado hablando de lo que se trata el NoFap, de lo que es ese movimiento de no masturbarse, de no ver porno, de no eyacular, pero todo desde un enfoque mucho más militar, mucho más de exigencia de tengo que llegar hasta los 90 días y a partir de entonces, sin ningún tipo de sentido, se producirán una serie de efectos. Y al mismo tiempo te estaba explicando cuál es el problema, que sí que es verdad que tiene el ver porno, además de manera habitual, y de que te genere esa dependencia y esa adicción, puesto que al final lo vas a necesitar, te va a marcar una serie de estándares respecto a cómo tiene que ser la mujer, respecto a cómo tiene que ser el hombre, respecto a cómo tiene que ser esa relación sexual entre hombres y mujeres, y todo eso te va a generar una ansiedad aún mayor cuando vayas a, a tener sexo con una mujer, ¿no? Y al mismo tiempo también te estaba trayendo al episodio de hoy cómo hacer las cosas de otra forma, el cómo masturbarse no está para nada mal, sencillamente como todo en esta vida, que no sea algo que necesites, que el cuerpo te pida y que estés necesitando hacer, sino que pueda ser algo que escojas, que a lo mejor estás sintiendo, pues hoy estoy un poquito cansado, me siento un poco triste, me gustaría un poquito de cuidado, pues yo me puedo dar ese cuidado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de la masturbación, pero vista de otra forma, no poniendo el móvil y poniendo cualquier vídeo que me genere un impacto en el cerebro súper potente a través de ese chute de dopamina, sino de volver al cuerpo, de volver a las sensaciones, de cuidarme, de observar qué es lo que me gusta y de dármelo en la medida que lo vaya necesitando. Y sobre todo también
un último tema que me gustaría dejar por aquí es que, como hemos asociado la masturbación a esa situación incómoda de ansiedad, de estrés, de cansancio, que cuando llegue ese momento de cansancio, de estrés, de ansiedad, que sepamos reconocerlo, que permanezcamos un poquito de tiempo ahí observando, estoy cansado, estoy ansioso, estoy estresado, y que empecemos a desarrollar otro tipo de herramientas para poder cuidarnos en ese tipo de situaciones. Si estoy cansado, a lo mejor en lugar de ponerme porno para relajarme, lo que voy a necesitar es hacer es tumbarme y tratar de descansar. Y probablemente después de descansar esa sensación de necesidad de masturbarme habrá desaparecido. Si lo que estoy sintiendo es ansiedad o estrés, a lo mejor necesito salir a correr un ratito para soltar toda esa energía que tengo ahí acumulada. A lo mejor necesito ponerme a entrenar, que eso es algo que nos pasa mucho a los hombres también, que tenemos mucha energía masculina acumulada y tenemos que liberarla. Y cuando lo tendemos a hacer a través de la masturbación o de la eyaculación, no siempre es lo más adecuado para nosotros, pero si lo hacemos a través de una actividad deportiva, después nos sentiremos mucho mejor, al contrario de lo que suele pasar cuando se produce la eyaculación, que nos sentimos apagados y sin energía. O a lo mejor lo que necesitamos es conectar de nuevo con nosotros mismos, dar un paseo por la naturaleza, leer un libro, trabajar en nuestro proyecto, empezar a entender cuáles son las actividades que nos permiten canalizar esas emociones, esas sensaciones desagradables, en lugar de tirar siempre hacia esa única herramienta que es el porno, la masturbación y la eyaculación. Y hasta aquí todo lo que te quería traer hoy. Como siempre, por favor, acuérdate de dejarme un like si puedes, de suscribirte al canal y al podcast si no lo has hecho todavía, que me ayuda a llegar a muchos más hombres como tú. Y también te invito a que complementes el episodio de hoy con las reflexiones que envío cada lunes por email, que las puedes empezar a recibir gratuitamente entrando en hombreconsciente, consciente con K, .com. Y ahí cuento cosas mucho más personales. Voy contando un poquito lo que voy aprendiendo, lo que voy experimentando en mi vida, que son un montón de cosas, y de ahí solemos sacar una reflexión y un aprendizaje. Así que te animo a que te metas ahí porque también voy poniendo todos los eventos, todos los retiros, todo lo que va surgiendo, lo voy informando por allí. Y ya sin más, me despido por esta semana. Espero que te haya gustado el episodio y nos escuchamos la semana que viene en el podcast Hombre Consciente.